Hola, soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana número 13, ciclo ordinario virtual 2019-2. Ok, veamos con la semana número 13 y es el tema del primer militarismo. Con esto vamos a abrir un nuevo capítulo que es el proceso de república o la creación de la República Peruana. Estamos en un paso posterior al proceso de independencia. Acabamos de ver en la clase anterior de Historia del Perú la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte y lo que San Martín y Bolívar hacen para crear una nueva forma de gobierno, que en este caso es la república. San Martín no la quería, San Martín quería una monarquía constitucional, no lo logró. Bolívar quiere una república, la instaura, y cuando él se va es cuando aparece el primer militarismo. Profesora, explíqueme, ¿qué es el primer militarismo? Es un periodo en donde hay una preponderancia del gobierno de caudillos militares. Profe, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es un líder militar con ejército propio. Eso quiere decir, primero, hay que ponernos en el contexto, ¿no? Que no es que para este periodo en el Perú existan gobiernos con un ejército. El ejército no existe en el Perú. El ejército es de la corona española, y cuando la corona española decide retirarse parcialmente después de la capitulación de Ayacucho, entonces es cuando el Perú se queda desprotegido. No tenemos ejército, las tropas de Bolívar, la gran mayoría se han ido con él, las tropas de San Martín también se han ido con él, gran parte, y otras se han quedado al servicio del nuevo sistema de gobierno, pero no tenemos un ejército sólido, es decir, las personas con dinero, como Lamar, Orbegoso, Salaverry y Gamarra, tienen su propio portátil. Es como que ellos tienen su propio grupo de pandilleros, ¿no? Entonces, en el primer militarismo lo que tenemos es la pelea, el enfrentamiento entre grupos, entre caudillos con sus seguidores, con otro caudillo. Eso explica entonces por qué tenemos tantos golpes de Estado. No es que el ejército peruano salga o la gente se puede preguntar, o tú me puedes preguntar, profesora, pero si hay tantos golpes de Estado, ¿por qué el ejército no toma las armas? ¿Por qué no hay un golpe de Estado del ejército? Porque no existe en ese momento. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que dentro del contexto del primer militarismo hay consecuencias de la guerra de independencia. Lo primero, el desequilibrio económico. Y es que después de la guerra de independencia y después de la guerra contra Chile, vamos a encontrar que el Perú queda mal económicamente. Nunca fue una gran potencia solo, eso te lo tengo que decir claramente. Entonces, después de la guerra de independencia, el Perú queda mal económicamente, y hay dos cosas que se pueden hacer. Hacer como lo que hicimos nosotros, borrón y cuenta nueva, o tratar de reactivar la economía. Gran, craso error que siempre hemos cometido, ¿no? Tratar de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, en el Perú las deudas se habían eliminado, los problemas internos no se habían terminado de consolidar, entonces el Perú ahora sería una nueva forma económica para organizarse en la República. Eso quería decir entonces que cada quien buscaría su propio bienestar, ¿no? Se había roto también el Tribunal del Consulado que funcionaba en el puerto del Callao, y ahora entonces el Perú estaba mal económicamente, necesitaba buscar préstamos en el extranjero, y los primeros que hacen los préstamos son los ingleses, que ahí comienza la deuda externa que luego vamos a pagar en el primer gobierno de Cáceres con el contrato Grace. Entonces, un problema de desequilibrio económico. Tampoco habían conexiones económicas dentro del Perú porque las vías de transporte, de conexión no se habían establecido. Recuerda que todavía no había llegado el tren, la comunicación en el Perú, dentro del Perú, era a mula, ¿no? A lomo de bestia, a caballo, a carreta. Entonces era muy difícil poder conectar una zona productora con una zona comercial. Estábamos mal económicamente, además también los puntos o ejes económicos estaban totalmente desarticulados. La inestabilidad política, lo acabo de decir, los golpes de Estado por la inexistencia de un ejército profesional y la falta de una clase dirigente. Eso es bien importante porque en el Perú siempre se ha visto un poco esta relación, ¿no? La clase dirigente, ¿quiénes eran los llamados, supuestamente llamados a gobernar? Bueno, eran los criollos, pero los criollos nunca tomaron esa posición en relación a que cuando San Martín y Bolívar llegan y proponen un proceso de independencia, un proceso de emancipación de la corona española, ellos nunca lo ven como una opción en relación a que si yo soy un criollo y la corona española me da ciertas joyerías, me da ciertas
me da ciertos permisos que los demás no tienen y además soy mejor que un indio, yo no quiero la independencia. Es más, el criollo aborrecía que le dijeran que iba a ser un ciudadano, porque una república implica la ciudadanía y una ciudadanía, como lo habíamos visto en la semana de la Ilustración, significa igualdad. Igualdad, o sea, ser igual al negro, ser igual al indígena. Eso no era lo que querían. Entonces ellos se apartaron del sistema de gobierno, prefirieron mantener sus establecimientos económicos y poder reflotarlos, y es por eso que van a aparecer los militares como supuestamente los salvadores del asunto y van a intentar gobernar, y es por eso que vas a ver un montón de presidentes que son militares. Ahora, tienes el problema de que entre ellos quieren gobernar, ¿no? Está primero Lamarz, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, ¿no? Entonces todo este intrincado después de la Guerra de Independencia lo conocemos como el primer militarismo, un periodo en donde los gobiernos de los caudillos van a formar un nuevo sistema apoyados en la República. El primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de José de la Mar, y es interesante darnos cuenta que José de la Mar, primero, no es alguien que recién haya conocido el gobierno, no, es un viejo conocido. En este problema, porque cuando Bolívar se va, Bolívar no se va porque quiere del Perú, se va porque hay un problema muy fuerte entre los criollos de lo que actualmente es la Gran Colombia, bueno, de lo que en ese momento era la Gran Colombia y ahora es Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que los criollos de la actual Colombia eran los que mantenían la independencia del Perú, eran los que acuñaban las monedas y las traían al Perú, ¿no? Para lo que él consideraba el gran proyecto de la Federación de los Andes, que era unir todos los países y por lo tanto debería haber una sola moneda. El único problema es que la gente en Bogotá decía, bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué vamos a mantener una independencia que no es la nuestra, que es la peruana? No vamos a hacer nada, y es por eso que ellos deciden sacar a Bolívar, porque Bolívar era el gran organizador de toda la Gran Colombia y el Perú, y era el gobernante, obviamente, tú sabes que era un presidente vitalicio, bueno, un dictador. Entonces deciden destituirlo y Bolívar va para restablecer el orden en la Gran Colombia, y es por eso que en ese momento es que se aprovecha la creación del primer militarismo, porque Bolívar muere. Recuerda que él se va enfermo de tuberculosis, él se va prácticamente, algunos hablan no de tuberculosis, sino de tos ferina, lo cual muchos historiadores ya han descartado, porque los síntomas que tenía Bolívar en el Perú eran de tuberculosis, además que estábamos pasando por una pandemia, ¿no? Cuando él se va, deja aquí en el gobierno del Perú a nadie, solamente deja un gobernante de su confianza, pero no en el Perú, sino lo deja en Bolivia. Tú sabes que él, antes de irse a la Gran Colombia, había fundado Bolivia, un país que era el Alto Perú, y que era el lugar donde estaban los españoles que no se habían querido ir. Para que la imagen de Bolívar no pasara como que él no había libertado el Perú, creó un nuevo país llamado Bolivia. En ese nuevo país llamado Bolivia es tu queridísimo y recordadísimo Santa Cruz. Santa Cruz se había quedado en Bolivia, Bolívar se había ido de la Gran Colombia, y en el Perú estaba el chongo de quien gobierna. Es el momento en donde el Congreso decide tomar la batuta, ellos toman la palabra y designan a un nuevo presidente, que es José de la Mar, que en términos técnicos es nuestro primer presidente no legal, o sea, no por elecciones, ¿ok? José de la Mar ya tiene experiencia, porque él ha sido también en algún momento elegido por el Congreso anteriormente para ser el presidente de la Junta Gubernativa, ¿no? Que tenía a su cargo estas campañas con el objetivo de liberar al Perú de los españoles y sacarlos de la zona del Alto Perú, ¿no? No lo logró y se elimina la Junta Gubernativa. Este es el segundo gobierno, entre comillas, de José de la Mar, pero el primero legalmente dicho. En su primer gobierno, lo primero que hace es crear medidas proteccionistas. ¿Qué significa una medida proteccionista? Significa que él va a evitar que entren productos extranjeros, o sea, va a evitar las importaciones. ¿Por qué? Porque se quiere hacer crecer el mercado nacional para que nosotros podamos ser autosuficientes económicamente. Entonces vamos a evitar la intervención de los ingleses, de los españoles, todo en la franca idea de poder ser independientes económicamente, pero eso es muy difícil eso, porque ya habíamos pedido los préstamos de Inglaterra y todo eso, entonces eso es un problema. También el gobierno de José de la Mar tiene un problema muy fuerte con los indígenas, porque va a instalar nuevamente la contribución indígena y crear la Constitución Liberal del 28. Yo ya te he explicado
que hablamos de una constitución o gobierno liberal cuando este le da mayor peso al poder de el Congreso de la República, ¿no? Y no es para menos, porque a José de la Mar lo había puesto el Congreso de la República, entonces por lo tanto era lógico que le diera, digamos, una parte del poder, ¿no? Y luego está la guerra contra la Gran Colombia. El gran problema de la guerra contra la Gran Colombia es que uno no puede diferenciar, o hasta ahora no has diferenciado bien cuál es la causa y cuál es el pretexto, ¿no? Vamos a poner acá guerra contra la Gran Colombia. El pretexto es la intervención a Bolivia. Y bueno, es que Agustín Gamarra, que era prefecto del Cusco y que también había querido ser, bueno, y también de Tacna, ¿no? Que también había querido ser presidente del Perú y no lo había logrado, había intentado invadir Bolivia y lo logró, ¿no? Invadió Bolivia a través de los derechos, ya sabes que son dos derechos, uti possidetis y libre determinación de los pueblos. El derecho de uti possidetis posee lo que has poseído y él determinaba que no era Bolivia a la que estaba ingresando, era finalmente el Perú, porque recuerda que Bolivia, antes de ser Bolivia, había sido Alto Perú. Antes de ser Alto Perú, había sido Audiencia de Charcas. Y antes de ser Audiencia de Charcas, había sido Tahuantinsuyo. Por lo tanto, no estaba invadiendo nada, sino que finalmente estaba solamente entrando al territorio peruano. Entonces, en este caso, Gamarra interviene en Bolivia y es Santa Cruz el que pide ayuda a los criollos de la Gran Colombia. Ahora, la Gran Colombia accede a la ayuda para sacar al ejército, entre comillas, peruano de Bolivia y hace un llamado al gobierno peruano y le dice que por favor se retire, que lo que está haciendo no está bien, pero en realidad el problema no es la intervención a Bolivia, es qué hay detrás de eso. La verdadera causa de esta guerra es la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas, que son territorios al norte, que la Gran Colombia quería, porque eran territorios con grandes reservas de recursos naturales, entre ellas oro y petróleo. Así que es por eso que se intentaba tener estos territorios, los cuales originaron la guerra, o la primera guerra de la República, que es la guerra contra la Gran Colombia, en donde finalmente la Mar accede a la guerra, avanza con su ejército personal, obviamente, avanza con sus ejércitos hasta Guayaquil, toma Guayaquil, que era un éxito en realidad porque es la primera y única vez que habíamos empezado ganando una guerra. La Mar entra a Guayaquil, toma el centro del poder de la Gran Colombia, que significaría haber tomado Colombia, Ecuador y Venezuela juntos, y de refilón también Bolivia, porque por eso también estaban peleando. El Perú era ahora prácticamente dueño de gran territorio de América del Sur. El único problema es que Gamarra se sublevó aquí en el Perú, ¿no? Se levantó en el gobierno, en contra del gobierno de la Mar en Lima y en Piura. Eso hizo que la Mar tuviera que dejar la victoria de la Gran Colombia y venir a sofocar el levantamiento de Gamarra, lo cual terminó en un golpe de Estado y crea el primer gobierno de Agustín Gamarra. En este primer gobierno de Agustín Gamarra, aunque tú no lo creas, ¿no? Lo primero que hace Gamarra es ¿qué cosa? Es firmar un tratado que termine la guerra contra la Gran Colombia y es la firma del tratado Larrea-Hual, con el cual se pone fin a los problemas con la Gran Colombia, no entregándosele Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Hay otros terrenos que se le ceden. Y luego también hay que darnos cuenta que el gobierno de Agustín Gamarra tiene una fuerte oposición liberal, ¿no? Esta oposición liberal está dirigida por alguien que desde el Congreso no está de acuerdo con la intervención de Gamarra, no porque sea Agustín Gamarra, sino por lo que representa, porque Agustín Gamarra ya nos ha metido en problemas y recuerda que una guerra a los que no les conviene es a los comerciantes. ¿Y por qué no a los comerciantes? Porque cuando hay una guerra, lo primero que se ocupan son los puertos, y por los puertos entra y sale el comercio. Claro que estamos en un gobierno de tipo proteccionista, pero eso no implica que no haya exportación. Bueno, hay menos que antes, pero existe. Entonces, estos ex criollos, ex tribunal del consulado, que son liberales porque apuestan por un gobierno libre, sin restricciones del gobernante, con libre comercio, se ven afectados por la intervención de Gamarra y es por eso que dentro del
del Congreso, cuando se reunían, la mayor parte de ellos eran comerciantes, se reunían, hablaban entre ellos y despotricaban de Gamarra, sí, que Gamarra por aquí, que este desgraciado por allá, que es un maldito, y había alguien que decía, pero deben decírselo en su cara, deben decirle a Gamarra que lo odien y que lo que está haciendo está mal, pero no se lo dicen, yo se lo voy a decir en su cara. Ese momento es cuando Gamarra entra al Congreso de la República y es el momento donde él le dice que ya no aguanta más su gobierno. Este personaje se le enfrenta a Gamarra y le dice, yo te voy a decir algo que la gente no te dice, yo me siento en la posibilidad de acusarte porque yo debo acusar, yo acuso que tu gobierno, Agustín Gamarra, es un gobierno de facto, es un gobierno dictatorial, que en una república no se acepta, porque la única forma de gobernar en una república es a través del voto. Ese personaje que va a denunciar directamente y va a ser el principal opositor político de Gamarra es Francisco González de Paula y Vigil. Yo debo acusar, yo acuso, ¿verdad? Entonces está por un lado el problema con los liberales, por otro lado el gobierno conservador de Gamarra, ultra conservador. Profesora, ¿cómo puedo reconocer un gobierno conservador así al principio? Porque los gobiernos conservadores siempre entran a dominar la situación, a dominar las sociedades a partir de un golpe de Estado. Los liberales siempre van a entrar por votación, en cambio los conservadores siempre van a entrar por golpe de Estado porque el poder está en la figura del gobernante. Muy bien, Agustín Gamarra entonces con todos estos problemas que está teniendo con los liberales decide llamar a elecciones. Y en esas elecciones Gamarra no está pensando en perder el poder, eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que quiere Gamarra es que alguien gobierne por él. Y ese es su mejor amigo PPB, Pedro Pablo Bermúdez, representante del Partido Conservador. Y por el lado de los liberales está Luis de Orbegoso, ¿no? De 1833 a 1835, solamente 2 años su gobierno. En este momento Orbegoso se lanza a las elecciones y sale elegido, lo cual no estaba en los planes de Gamarra. Gamarra pensaba amañar las elecciones, que gane su amigo y obviamente él seguir gobernando. Entonces, como aparece este problema, Gamarra saca todo su arsenal, su ejército, se va en contra de Orbegoso. Es la primera guerra civil que vas a encontrar en la República. Orbegoso y Gamarra están peleando hasta que Gamarra decide por una táctica política, hacer las paces con Orbegoso y ponerle fuego, ponerle una tregua a este conflicto que lo va a llamar el abrazo de Maquinguayo, que es básicamente el reconocimiento del poder de las tropas de Gamarra frente al gobierno liberal de Orbegoso. Entonces estamos en un periodo de gran problema político, sobre todo entre estos dos líderes o caudillos de los que ya hemos venido hablando y conceptualizando. Va a continuar el gobierno de Orbegoso, pero eso sí hay que tener en cuenta que Orbegoso no se va a amilanar, no va a bajar la cabeza. Orbegoso lo que va a intentar es eliminar todo el apoyo que tenga Gamarra, todo el apoyo. Es por eso que va a haber entre comillas, una cacería de brujas en el Congreso de la República y se va a sacar de sus puestos de trabajo a todos aquellos políticos que estén a favor de Gamarra para evitar una sublevación. Esto hace entonces que Gamarra busque otros mecanismos para llegar al poder y hay una relación directa con Salaverry. Salaverry entonces va a hacer una alianza política con Gamarra y finalmente se va a autoproclamar presidente del Perú, sacando así del juego a Orbegoso, quien finalmente pide ayuda. ¿A quién? Como que ¿a quién? Al peor enemigo de Gamarra, y el peor enemigo de Gamarra es Santa Cruz. Acuérdate que cuando Santa Cruz era presidente de Bolivia, pues Gamarra invadió. Así que Orbegoso va a intentar una alianza también con Santa Cruz para derrumbar el gobierno de Gamarra, y a eso tú le llamas Confederación Perú-Boliviana. Vamos entonces ahora con la Confederación Perú-Boliviana. Bien, uno de los pasajes más, no digamos difícil, pero sí un poco complicados para los alumnos, es el de la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a entrar en contexto que durante el gobierno de Salaverry se van a hacer nuevas alianzas. Una de ellas es la de Santa Cruz con la de Orbegoso, y esta Confederación Perú-Boliviana tiene varias causas. Lo primero, lo más importante, es eliminar
la posibilidad de gobierno de Agustín Gamarra. ¿Por qué, profesora? Porque si bien es cierto, Agustín Gamarra ha intentado por todos los medios gobernar el Perú, si el Perú políticamente no existiera, no podría hacerlo, no podría gobernar entonces. Entonces tenemos en esta idea en que el Perú se va a dividir en tres: Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia, lo cual rompería con la idea de un país unificado y por lo tanto rompería la idea también en que Gamarra pudiera gobernar. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Confederación? Pues su objetivo era unir a los países liberados por Bolívar, que esto incluía a la Gran Colombia, ¿no? Pero en este caso vamos a ir poco a poco uniendo los países, ¿no? Uniendo. Este era el primer paso y la idea de llegar hasta la Federación de los Andes, que incluía, es más, Panamá. Entonces la idea era unir a estos países que habían sido liberados por Bolívar y concertar un gobierno de características en donde el protector de este nuevo espacio sea el mismo Santa Cruz. Muy bien, de esa manera se le sacaba de la jugada definitivamente a Gamarra, ¿ok? Ahora, ¿quiénes estaban a favor y en contra de la Confederación? A favor de la Confederación estaban sus creadores, eso quiere decir que está Santa Cruz y su amigo Orbegoso. Y por el otro lado tienes los que están en contra de la Confederación: Gamarra, su amigo Salaverry y por supuesto dos países que no les hacen mucha gracia a la Confederación. Uno es Chile y el otro, en menor medida, Argentina. Y me preguntarás por qué. Bueno, si vemos bien este mapita, nos vamos a dar cuenta, bueno, si fuera un poquito más largo sería ideal, pero es lo que tenemos, que Chile, antes de llegar al Perú, es el primer punto de comercio en el Pacífico Sur. Eso quiere decir que acá está el puerto de Valparaíso, antes de la Confederación estaba el puerto del Callao, que lo vemos por acá, y luego tienes hasta la altura de México el puerto de Veracruz. Habían solo 3 puertos que durante el virreinato se utilizaban para la entrada y la salida de los productos, pero ahora con la Confederación Perú-Boliviana se abriría algo nuevo que se conocía como la Ley de Puertos Libres. La Ley de Puertos Libres me crearía más puertos que serían competencia directa de Chile y Valparaíso, ¿no? Es por eso que Chile no quería la Confederación, porque eso rompería la hegemonía económica de Chile en el Pacífico Sur. O sea, aparecería competencia, la cual ellos no aceptaban de ninguna manera. Y por otro lado, en cierta manera, Argentina también le afectaba de la misma forma. Es por eso que ellos quieren evitar la Confederación y para eso crean campañas restauradoras al mando de Manuel Bulnes y Blanco Encalada, quienes finalmente logran vencer a la Confederación, eliminar políticamente el poder de Salaverry, el poder de Orbegoso, el poder de Santa Cruz, porque terminan sus días políticos en esta Confederación Perú-Boliviana y el único que queda por arte de magia es Gamarra. Gamarra queda solo y es por eso que el siguiente gobierno que vamos a ver es el segundo gobierno de Agustín Gamarra. En el segundo gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno muy corto porque realmente lo que él hace es algo que es no recurrente en sus gobiernos y es tratar nuevamente de invadir Bolivia. El segundo gobierno de Agustín Gamarra invade Bolivia, pero esta vez ya no es el presidente de Bolivia Santa Cruz, ahora lo es Vallivian, y Vallivian lo mata a Gamarra en la batalla de Ingavi. Muere en Ingavi y tú me dirás, profesora, lo mejor que nos ha podido pasar, porque estábamos hartos de guerras civiles, estábamos hartos de golpes de Estado, estábamos hartos de intervenciones, y tal vez puedas tener razón, ¿no? En ese momento se elimina la figura problemática de Gamarra, pero también crece otra muy fuerte y muy importante para esta época, que es la del vacío político. Si Gamarra no va a gobernar, ¿ahora quién lo va a hacer? Y es por eso que comienza algo que tú conoces como la anarquía militar del año 41 al año 45, en donde hay innumerables golpes de Estado uno tras otro, en lo que se conoce como un periodo de inestabilidad política y de gobierno,
Para que te hagas una idea, tienes entre 8 y 9 gobiernos en menos de 2 años. Entonces es un montón. Finalmente se termina este periodo con algo que tú conoces muy bien, que se llama la era de la prosperidad falaz. En la prosperidad falaz, el Perú se reorganiza, se recompone en relación a que esta recomposición trae un nuevo gobernante y una nueva forma de crear no solamente una sociedad estable, sino también una economía estable. A eso le conocemos como la prosperidad falaz, pero dentro de la prosperidad falaz hay un periodo más pequeño, que es el periodo del presidente Castilla, que es el elegido después de la anarquía del año 41. Así que con Castilla nos vamos en el siguiente cuadro. Vamos entonces con lo que estábamos un poco conversando, que era la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica para el Perú. Le decimos el Perú entre comillas, en realidad, porque no es que el Perú gozara de grandes exportaciones con ganancias muy abultadas para la República Peruana. Y debo decirlo así porque sí es cierto que vendíamos mucho. Recuerda que estábamos en el contexto internacional de la primera revolución industrial, que básicamente es una revolución textil en donde lo más importante es la fertilización de la tierra para la mejor obtención de producto, en este caso el algodón, de una calidad importante y a una cantidad también importante para el proceso de revolución industrial, ¿no? Ahora, es por eso que el Perú tiene grandes relaciones con Inglaterra, pero también hay que tomar en cuenta que en realidad en el Perú no estábamos acostumbrados a una relación internacional con nadie porque habíamos venido de una dependencia económica de España y el gobierno peruano no conocía, digamos, las formas de venta. La primera forma de venta que vamos a encontrar en la prosperidad falaz para el problema del guano es el arrendamiento, luego tienes las consignaciones y finalmente el monopolio. En el caso del arrendamiento, el arrendamiento es esta forma de venta, digamos, personal, en donde el Estado entregaba cierta cantidad de fertilizante natural y era uno el encargado de venderlo. Pero en condiciones diferentes porque el Perú no te vendía por kilos y tampoco te lotizaba el terreno del guano, simplemente te alquilaba un espacio en las islas guaneras que contenía guano y no importaba lo que pesase o no importaba la cantidad que hubiera porque no estaba muy bien definida en ese momento, tú pagabas por el espacio más no por el fertilizante. Entonces, ese es el arrendamiento, te alquila el espacio para que tú lo puedas usufructuar, para que lo puedas explotar, puede haber mucho o poco guano, la mayor parte de los casos era mucho guano. Y el gobierno peruano casi no veía nada de esa ganancia, ¿no? Luego aparecen las consignaciones en donde como base importante están las casas comerciales como la Casa Gibbs. La Casa Gibbs cumplía una labor y era hacer la relación, el nexo entre el gobierno peruano y los vendedores. Ya no sería una venta de relación personal, sino ahora sería una venta hacia la casa, que era la casa comercial, digamos, la que aseguraba el pago, ¿no? En este caso la Casa Gibbs es una casa muy mencionada, en donde se reunían los vendedores. Esos vendedores los llamamos los consignatarios. Un consignatario es alguien que está dentro de la casa comercial, que se ofrece a vender el guano a sus compradores en Europa, pero que tiene la seguridad que le va a pagar el Estado, ¿verdad? Entonces, esos consignatarios, entendiendo que el guano era un negocio muy rentable, lo que hicieron fue hacer una agrupación no solamente económica, sino también política. Es decir, crearon un partido político llamado el Partido Civil. Dentro del Partido Civil estaban todos los potentados consignatarios que luego pasarían a ser presidentes del Perú. ¿Con qué dinero? Con el dinero del guano. Muy bien. Y luego está el monopolio comercial. En el caso del monopolio, lo importante es que después de la guerra contra España, ya lo vamos a ver en un ratito, después de la guerra contra España, el Perú queda mal económicamente y sigue vendiendo guano al extranjero. El único problema es que el guano ha bajado mucho en el mercado internacional porque ya hay menos dependencia de él, están apareciendo fertilizantes artificiales para la segunda revolución industrial y el Perú después de la guerra había recibido poco pago de los consignatarios, por lo tanto el presidente de ese entonces, José Balta,
exige el pago a los consignatarios de las deudas que se tienen y ellos no prestan atención a esto, por lo tanto el gobierno peruano decide sacarlos de la jugada, eliminarlos, le retiran todas las consignaciones, se decide todas las toneladas de guano y buscan un comprador en Europa. Ese comprador en Europa es la Casa Dreyfus. Por eso hablamos de un monopolio, porque ya no hablamos de personas a las que le vamos a vender para que ellos coloquen en el extranjero, sino que ahora va a ser un solo ente económico, en este caso la Casa Dreyfus, que se ofrecía a pagar nuestra deuda externa a cambio de que le entregáramos guano. Profesora, ¿dio resultado esto? No dio resultado. Al final, el contrato Dreyfus que prometía pagar nuestra deuda externa no lo logró, ¿ok? Entonces, allí tenemos las formas de venta, tenemos el contexto, tenemos nuestro sabías qué, y ahora tenemos dos cosas también de las que podemos hablar en la prosperidad falaz, y son cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los vendedores para poder participar en estas ventas. Las ventajas de haber que se haya presentado este periodo en el Perú de la prosperidad falaz son que para el Estado peruano era un dinero bastante rápido y al darlo a consignación o al darlo a otra persona para que lo venda no tendríamos que utilizar demasiada tecnología. Es más, para que se extraiga el guano la gente se hace rica, obviamente, porque la tecnología que se utiliza es mínima, no se transforma nada, simplemente se saca el guano, se sube a las embarcaciones y se lleva a Europa. Ahora, la desventaja es que para que se pueda hacer eso hay que tener mucho capital, porque hay que tener embarcaciones, mano de obra, incluida los chinos que van a llegar en el primer gobierno de Castilla, porque ellos van a hacer la mano de obra barata que trabaja en las haciendas guaneras, algodoneras y azucareras que eran propiedad de los consignatarios, ¿ok? Entonces, ventaja que era de rápida venta porque se pedía mucho en Europa y además porque no necesitabas tecnología para sacarla. Y la desventaja, los medios de transporte, ¿no? No habían medios de transporte del Estado suficientes como para poder llevar y traer de Europa, y es por eso que se les entregan los consignatarios. Muy bien. Ahora, dentro de la prosperidad falaz hay otros gobiernos, ¿no? Vamos a ver el gobierno más relevante de este periodo, que es el primer gobierno de Ramón Castilla, un gobierno altamente moderno. Bien, vamos ahora, como veníamos hablando con el gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla, digamos que tiene un contexto en donde hay un ambiente favorecedor, ¿no? O sea, todos los chakras se han alineado a favor de Castilla. Es por eso que él puede llevar a cabo varias reformas, varios impulsos diferentes en su gobierno, que es básicamente un gobierno moderno, ¿no? Lo primero, crear el primer presupuesto nacional de la República. El primer presupuesto nacional buscaba o tenía el objetivo de hacer el pago de la deuda interna, ¿no? ¿Qué significa esto? Que lo que se estaba buscando era pagar todo el apoyo de la población a las corrientes libertadoras. Sabes que San Martín y Bolívar no llegaron con su dinero al Perú. Es más, te lo dije en algún momento, San Martín y Bolívar cobraban por su participación en el Perú, o sea, tenían un sueldo como cualquier militar, su ejército igual, entonces había que subvencionar eso, y es por eso que se hicieron estos famosos bonos de guerra, ¿no? Los cuales van a representar lo que se les entregaba a los ejércitos, y que San Martín y Bolívar les habían dicho que cuando el Perú fuera libre e independiente, el Perú republicano o el Perú libre e independiente los iba a recompensar entregándoles lo que habían prestado más una cantidad de intereses de acuerdo a los años que ellos habían estado esperando para que les entreguen, ¿no? Entonces han pasado ya bastantes años, si te das cuenta, y lo que vamos a hacer es empezar a pagar, ¿no? Lo cual va a supuestamente seguir la misma idea, o debería haber seguido el siguiente presidente. También se buscaba el pago de la deuda externa, ¿no es cierto? ¿Con quién es el pago de la deuda externa? Con Inglaterra. Recuerda que Inglaterra nos ha prestado dinero donde comenzamos fue en la capitulación de Ayacucho. En esa capitulación, para pagarle el dinero a España para que se pueda ir del Perú, tuvimos que hacer uso de este empréstito. Aparece también un sistema de consignaciones
que es una forma de vender el guano, ya te había explicado a través de la casa Yips, y por supuesto la migración china, que es la mano de obra barata para las haciendas. Y luego una política educativa interesante porque Castilla va a permitir la intervención o la aparición de diferentes sectores en la primaria gratuita, no para todo el nivel escolar, disculpa, no para todo el nivel nacional, porque eso lo va a hacer recién Pardo. Y en la política de defensa nacional hay una compra de armas bien interesante con la plata que se recauda de los guanos. Sí es cierto que es mucho dinero y Castilla cree en esta posibilidad de que a futuro nuestros países vecinos se van a terminar interesando por algún recurso y van a querer intervenir, así que es por eso que es mejor tener armas para poder defendernos y es por eso que Castilla va a pedir un gran contingente de armas a Inglaterra, las cuales van a llegar recién para la guerra contra España y algunas otras van a llegar para la guerra contra Chile. Bien, terminado el primer gobierno de Ramón Castilla, aparece el gobierno de José Rufino Echenique, elegido después del gobierno de Castilla, pero que tiene un tinte bien interesante, ¿no? Después del gobierno de Castilla la idea era seguir el tipo de gobierno, el mismo plan, ¿no? Y Echenique sería una buena ficha para hacerlo. Ahora, Echenique es elegido por esto, la continuación del gobierno de Castilla, y es por eso que él continúa haciendo los pagos, ¿no? Los pagos de la deuda, sobre todo interna. Ahora, cuando Echenique se da cuenta que el dinero está en el pago de la deuda interna, decide fraguar y quedarse con el dinero de alguna manera, y es por eso que aparece el escándalo de la consolidación. Cuando hablamos del escándalo de la consolidación, hablamos de que Echenique había falsificado los bonos de guerra para poder cobrar por ellos. Entonces los liberales, entre ellos Prado y Castilla, ¿no?, habían notado esto. Esta notoriedad no solo tenía que ver con este problema, sino también con el otro problema social que traía Echenique, que era la limpieza de sangre, ¿no? Y él quería que los peruanos seamos libres, limpios, más blancos que antes, porque la idea, y es la idea de la época, ¿no?, que ser blanco es mejor, la idea de reunión social, la raza civilizadora, y él consideraba que lo blanco era lo superior porque habían pasado por muchas revoluciones, la Revolución Francesa entre ellas, entonces ellos sí sabían lo que hacían, mientras más marrones seamos, mientras más indígenas seamos, entonces éramos más inferiores, menos civilizados. Es por eso que él intentó limpiarnos a través de la migración alemana, austrohúngara, a la selva central, lo que ahora es Chanchamayo, La Merced, San Ramón y con mucha más fuerza Oxapampa, ¿no?, que sería todo el Valle del Perené. Entonces, Echenique buscaba esto, buscaba la superación a través de la combinación con un europeo, un blanco. Ya él estaba harto de tanto chino, que había venido el gobierno de Castilla, de los negros, de los indígenas. La idea de él era que nos habían caído las peores de las plagas aquí en el Perú. Finalmente es cuando en 1854 los liberales, liderados por Castilla, ¿no?, y Prado, le van a dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado se conoce como la Revolución Liberal de 1854. Punto de quiebre en donde termina el gobierno de Echenique y comienza el segundo gobierno de Ramón Castilla. Vamos entonces con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Bien, nos vamos ahora con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Yo sé que normalmente no hacemos gobiernos unos tras los otros, pero es importante que tomemos en cuenta que esta es la forma de trabajar este tema en relación a que es muy importante ver cada elemento, ¿no?, que está dentro de los gobiernos. Ahora, el segundo gobierno de Ramón Castilla es un gobierno que hace alusión a la modernización, ¿no? Es un gobierno eminentemente moderno, se le denomina así porque trae cosas nuevas al Perú, obviamente con la plata dejada de lo guano, ¿no? Está, por ejemplo, la aparición del alumbrado a gas, que en el mundo ya existía, pero que en el Perú recién llega con Castilla. El agua potable, sí, efectivamente, Lima era un foco infeccioso, Lima estaba amurallada, era una ciudad con tajamar, es decir, tenía
una parte de la muralla no era muralla, sino era un muro de contención en contra del río, y había solamente una entrada pequeña del agua del río, que era la que abastecía toda la ciudad de Lima, lo cual proponía la aparición de canaletas, acueductos en la calle, en donde podía la gente infectar rápidamente el agua, porque caían animales muertos, las excretas y orines de las personas también iban a las canaletas muchas veces. Las casas más importantes eran las que tenían una canaleta por dentro, pero que también tenían problemas de manipulación del agua. Así que la aparición del agua potable va a ser fenomenal para la ciudad de Lima y también para una política de higiene bien importante, porque vamos a tratar de eliminar las grandes epidemias y las enfermedades más comunes que vienen en la ciudad de Lima, sobre todo las gastrointestinales, ¿verdad? Luego tienes la aparición del mercado central, el mercado central súper importante, que fue instalado por Ramón Castilla y restaurado años después, en la década de los 40 y los 2000, ¿no? Una cosa bien interesante es que el mercado central se crea inclusive para el desarrollo económico de los chinos. Cuando los chinos dejan de trabajar en las haciendas, siempre la gente ha intentado decir que los chinos vienen en condición de esclavos, que los chinos prácticamente son explotados en el Perú. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que es que los chinos vienen todos con contrato. Si el contrato no es muy beneficioso económicamente porque no paga mucho, eso es otra cosa, ¿no? Pero todos vienen con contrato y se les paga un sueldo. Ese sueldo normalmente es cubierto en haciendas como Palto, Huando, ¿no? La Merced, haciendas que son normalmente algodoneras, arroceras, azucareras o guaneras. Estos contratos duran entre 3 y 5 años, algunos a veces 8 años con derecho a renovación, pero los chinos tenían posibilidades de inclusive hasta reclamar derechos, ¿no? En la hacienda Palto, por ejemplo, hay documentos en los cuales se ve que los chinos reclaman aumento de raciones de arroz, que es su alimento de todos los días, aumento de pago también, y se hace una transacción y ellos lo logran hacer. Ahora hay muchos de ellos que deciden, bueno, no seguir participando en las haciendas y vienen a Lima. Cuando llegan a Lima son un gran problema realmente, porque o van a hacer trabajo comercial en pequeñas tiendas o bodegas, quitándoles pues los clientes a los italianos, y también el problema con los indígenas y los negros que hacían trabajos domésticos, que también van a ofrecer los chinos por menos precio. Entonces va a ser un gran problema, e inclusive con las ventas callejeras, porque ellos van a comenzar a ofertar productos buenos, bonitos y baratos, o ricos, buenos y baratos al alcance de todos, entre ellos el Xiaofang, que es la mezcla esta de todos los instrumentos, elementos, ingredientes que tengan a la mano, que normalmente eran comprados sobre todo por los trabajadores que estaban por fuera de las casas o por fuera de las haciendas, ¿verdad? También la venta de opio era regular en ellos, habían traído bulbos de opio de China, que no crecían tan bien en el norte del Perú, pero que daban ciertos frutos, y por los cuales los señoritos de Lima estaban pues totalmente embobados, y comenzaban una vida bastante licenciosa, ¿no? Con muy temprana edad. Es por eso que se les quema el lugar donde ellos vivían y comercializaban esos productos en el callejón Otaiza, ¿no? Que se los quema hoy en la actual calle Capón. Finalmente se les reubica en un espacio agalponado que está al frente, que es un espacio en donde ellos vivían, comían, dormían y por supuesto comercializaban. A ese espacio ya reorganizado por Castilla se le conoce como el Mercado Central, hoy bautizado Mercado Central Ramón Castilla. Bien, vamos ahora con el gobierno de Juan Antonio Pezet. Terminado el segundo gobierno de Ramón Castilla llama a elecciones y es elegido Juan Antonio Pezet. Ahora, Pezet tiene un gobierno corto, pero es un gobierno interesante en el sentido de cómo se ve el Perú dentro de ese tiempo, ¿no? Y es que, si bien es cierto, la prosperidad falaz está todavía, digamos, en un periodo en donde sí tiene su apogeo, pero ya está en decadencia, ¿no? Ha empezado a verse en Europa un nuevo fertilizante de tipo artificial, ¿no?
y la compra de guano está bajando, no considerablemente, pero sí está empezando a verse que el Perú va a perder su hegemonía en ese campo. Es en ese momento en el que el gobierno de Juan Antonio Pezet tiene importancia. ¿Por qué? Pezet se encuentra en una disyuntiva y es que España, vamos a regresar nuevamente y tuve que preguntar a las profesoras, pero ¿por qué España? Vamos a regresar nuevamente con ellos. España está intentando recuperar sus colonias en América y cuando decimos intentamos recuperar las colonias en América decimos Perú, básicamente. ¿Por qué? Porque España está viendo con malos ojos que Inglaterra está siendo una potencia mundial a través de la Revolución Industrial y está quitando el espacio a España. Tú recordarás que en el siglo XVII y principios del XVIII España era la gran potencia, la gran corona monopólica de todo el mundo. Entonces, ahora Inglaterra, que ha basado su poderío en la Revolución Industrial y por ende en las ventas con el Perú, porque tú recordarás que la influencia peruana es muy fuerte en la primera Revolución Industrial. Inglaterra, al principio de la primera Revolución Industrial, necesitaba el condicionante del Perú para poder avanzar. Entonces España consideraba que si ella recuperaba sus colonias, podía dominar el Perú, y si podía dominar el Perú, obviamente podía dominar la exportación de guano y podría controlar el comercio de los ingleses, ¿no? Ahora, con esta prerrogativa es que España regresa al Perú a exigir que se le pague lo que se le debe. Profesora, ¿qué se le debe? Bueno, la Constitución de Ayacucho se prestó dinero para pagarle a España, pero nos quedaba, como quien dice, un pucho. Nos quedaba una pequeña parte del pago, ¿no? Que no le habíamos hecho. Entonces España se cogió de eso como pretexto para exigirnos poder entrar al Perú, poderse quedar nuevamente con los territorios y además el Perú aceptaría una misión científica de su parte. Ahora, en este caso, los van a hacer los liberales como Prado, Balta y el mismo Castilla, los que no estén de acuerdo con esto y le dijeron directamente a Pezet, Pezet, no permita que los españoles regresen porque esos patas lo que quieren es volver a tomar el Perú y además quedarse con el guano. Pezet aceptó la misión científica y dejó que ellos entraran al Perú. Obviamente esa misión científica estaba direccionada a un solo punto, las Islas Guaneras de Chincha. Finalmente, España comienza un sistema de ataques externos al Perú y el primer punto que España ataca es el puerto del Callao. Ahora bien, el Perú no está solo, el Perú está aliado a 4 países sudamericanos, potencias para el momento importantes: Chile, tu amigo de siempre, Ecuador y Bolivia. Obviamente que el líder es Perú. Ahora, esta cuádruple alianza va a ser atacada directamente por España en el puerto del Callao, como te lo había dicho, pero el puerto del Callao era prácticamente infranqueable en la medida en que los españoles en la segunda mitad del siglo XVIII ya habían reforzado este lugar con las reformas militares que hemos visto en la semana número 12. Hemos visto la reforma militar del Real Felipe, donde se crea este fortín para evitar el ataque de los piratas. Nadie podía entrar. Ahora, bueno, claramente los españoles tampoco podían entrar, y es por eso que España decide atacar ya no el puerto del Callao, sino Valparaíso en Chile, para destruir a uno de la alianza, y al hacerlo Perú iba a tener que reaccionar ayudándolo. Finalmente se hizo trizas el puerto de Valparaíso y el Perú jamás ayudó a Chile en este interín. Es por eso que en los últimos enfrentamientos Perú gana la guerra a España, y con eso se delimita por fin la independencia del Perú. Ya no hay más presencia española ni de la corona dentro del territorio peruano, y esta guerra termina con el gobierno de Pezet, dándole paso al gobierno de José Balta. Ahora, José Balta es súper importante porque con él vamos a entrar en un periodo de reconocimiento de las deudas, ¿no? De todo lo que nos ha pasado. No solamente hemos visto la guerra de independencia, sino ahora se ha venido la guerra contra España, y es el momento económicamente crítico del Perú después de la era del guano. Así que nos vamos rápidamente con el gobierno de José Balta. Bien, vamos con el gobierno de José Balta. El gobierno de José Balta es uno de los más comentados, de los más estudiados en el colegio, también el Centro Press, uno de los más importantes en relación a que el gobierno de Balta es la posibilidad de la recuperación económica del Perú.
Y es que después de la guerra contra España, lo primero que hace Balta es exigir a los consignatarios que paguen por el guano que habían estado vendiendo durante la guerra, que obviamente el Estado peruano sabía que eso ocurría, pero los consignatarios se negaron a hacerlo. Y es por eso que el gobierno de José Balta decidió quitarles a los consignatarios las toneladas de guano y buscar un solo comprador en el extranjero. Sería una casa comercial llamada la Casa Judío-Francesa Dreyfus. La Casa Dreyfus se comprometía a pagar la deuda externa. ¿A cambio de qué? A cambio de guano, obviamente. Y no solamente de pagar la deuda externa, sino también nos entregaban unas anualidades en efectivo. ¿Entregaron, profe, las anualidades? Solo una. ¿Pagaron la deuda externa? No pagaron la deuda externa. No la pagaron porque aducieron que el guano ya no se vendía con tanta regularidad en Europa y que era por eso que ya no habían tantas posibilidades de colocarlos en diferentes lugares. Ahora, en el caso del contrato Dreyfus, el Perú recibió la anualidad y con esa decidió modernizar la ciudad de Lima. Por ejemplo, se decidió derrumbar las murallas de Lima. Y eso significaba que se podía hacer o llegar a hacer realidad el proyecto económico de Balta. ¿Cuál era su proyecto económico comercial? El mismo que en Estados Unidos. Es decir, unir una zona productora con una zona comercial. ¿Cómo así? No sé si tú lo has visto en Estados Unidos normalmente la unión de una zona productora como una mina, con una zona comercial como un puerto es totalmente normal, ya que la mayor parte de su terreno es plano y se utiliza mucho ferrocarril para esto. No sé si lo habrás visto, pero a veces aparecen en las películas del lejano oeste o diferentes, en donde se utiliza el tren es plano, va directamente, una zona comercial que sería el puerto y una zona productora que sería la mina. Estas dos se unen a través del ferrocarril y eso es lo mismo que quería hacer el gobierno de Balta. Es por eso que el gobierno de Balta decidió comprar ferrocarriles con las anualidades del contrato Dreyfus, que luego darían frutos cuando llegara el dinero para el pago de la deuda externa, que finalmente nunca llegó. Y es por eso que Balta también ve mellados sus objetivos. Se crea también, entre otras cosas, el Parque de la Exposición, se retira el Tajamar, se retiran las puertas de Lima y se crean ahora nuevas vías ferroviarias que modernizarían Lima, aunque antes de las vías ferroviarias importantes en Lima aparecen, por ejemplo, en la Magdalena Vieja, el tranvía de pura sangre, que era una carreta jalada por caballos, ¿no? Que al final dio paso ya a la modernidad del ferrocarril. El gobierno de Balta termina justamente porque Balta es asesinado. Oh, sorpresa, asesinan a Balta y llega el primer civilismo. Hasta el gobierno de Balta tenemos el primer militarismo del que hemos hablado al principio de la clase. Y Balta es mandado a asesinar. Finalmente se cree por el Partido Civil, ¿no? Y dentro del Partido Civil el nuevo presidente va a ser Manuel Prado y Lavalle, que va a instaurar nuevas formas, nuevas condiciones para el Perú. Por ejemplo, la primaria gratuita para varones, nocturna. Luego tienes una política de no guerra, ¿no? Una política en donde se buscaba la relación cordial con los países vecinos. De allí aparece ¿qué cosa? De allí aparece la firma del tratado secreto con Bolivia. ¿Por qué? Porque la idea no era atacar Chile. La idea era que los dos países se unieran para el golpe de cualquier otra sociedad, de los chilenos, de los españoles. Ya habíamos tenido algo de experiencia en esto cuando habíamos visto la guerra contra España o cuando habíamos visto los enfrentamientos de la Confederación Perú-Boliviana, y es por eso que se van a juntar en el tratado secreto, que Chile lo toma como un pretexto para comenzar la guerra del Pacífico, que vamos a ver en algunos minutos. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Pardo es un civil, recuerda, los civiles siempre están a favor de la educación, a favor de la no guerra, de la no violencia, y es por eso que vamos a encasillar al gobierno de Pardo en una política totalmente diferente a la política defensiva de Castilla. Mientras que Castilla compra armas,
Pardo las devuelve. Algunas llegan al Perú durante la guerra contra España, pero las que no llegan al Perú y que no están en camino, obviamente, ellas van a ser devueltas a los astilleros ingleses, que va a afectarnos también a nosotros en la guerra contra Chile, porque si los hubiéramos tenido otro, hubiera sido el panorama que le tenía el Perú, ¿verdad? Entonces, en el caso también del gobierno de Pardo, él buscaba sacar dinero ya no de los préstamos europeos y tampoco de la eliminación de los tratados. Dicho sea de paso, el gobierno de Pardo elimina el tratado o el contrato Grace y crea un nuevo contrato que es el contrato Rafael y Hermanos, en donde se le devolvería las consignaciones, se le devolvería el guano a los consignatarios para que ellos volvieran a vender. Es decir, que finalmente le quitaron a los Dreyfus para volverse a poner ellos. El único problema fue que el guano ya no se vendía tan bien, porque en Europa había aparecido un nuevo fertilizante que era a base de salitre y en el sur del Perú existía salitre. Es por eso que Inglaterra se va a ver muy ambiciosa por este recurso y también los chilenos ambiciosos por el recurso. Por eso es que va a comenzar o va a estallar la guerra contra Chile. Pero antes de eso también hay que ver otro pretexto, que es el aumento de los 10 centavos por quintal de salitre. El gobierno de Pardo decidió nacionalizar las salitreras, es decir, todos los territorios que tuvieran salitre en el subsuelo serían ahora del Estado peruano y nosotros seríamos encargados de usufructuarlo, explotarlo o venderlo en el extranjero. Es algo que no les convenció, no les gustó a aquellos que eran las personas que tenían el salitre dentro de sus territorios, entre ellos muchos ingleses y sobre todo también chilenos, en territorios como Antofagasta, Arica, Tarapacá y el mismo Tacna. Es por eso que vamos a ver problemas internos durante su gobierno hasta que es asesinado también y en reemplazo de su gobierno aparece un gobierno mucho más estructurado, que es el gobierno del general Prado, ¿no? Ahora Prado va a hacerse cargo del gobierno en el estallido de la guerra contra Chile, que es lo último que vamos a ver en esta separata, y vamos a continuación con eso. Bien, vamos rápidamente con la Guerra del Pacífico, que seguramente se estaba esperando mucho, del año 79 al año 83. Como te lo había mencionado, la causa principal de la guerra es la ambición chilena por los terrenos salitreros, tanto de Perú como de Bolivia, que se encontraban en las costas de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna, respectivamente. Si nos damos cuenta, durante la guerra contra Chile, hemos visto ya el control de los terrenos salitreros de Tarapacá, Antofagasta, las tensiones políticas entre Bolivia y Chile, por los territorios de Antofagasta, por supuesto, y el Tratado de Secreto de Mutua Defensa con Bolivia, que firmó el Perú en el año 73, recuerda, durante el gobierno de Pardo y Lavalle, ¿ok? El detonante, la nueva política fiscal de Bolivia, el aumento de los 10 centavos por quitar el salitre en el recurso, y el fracaso diplomático de la misión Lavalle, ¿no? La misión Lavalle es la que buscaba la organización y, digamos, la concertación de la venta del guano, que finalmente nunca salió a favor de Chile. Es por eso que se estalla la guerra en el año 79, ¿no? Con el combate de Iquique y la participación del Huáscar en la independencia, perdiendo nosotros la independencia, que en realidad fue un golpe muy fuerte para el Perú, en la medida en que la independencia era la única embarcación a vapor que habíamos traído esa envergadura, el tamaño de la independencia, que encalla finalmente por pegarse demasiado las costas, en el caso del territorio peruano, y finalmente se hunde y perdemos esa embarcación. Ahora, el Perú tenía pocas embarcaciones de hierro en este periodo, ¿no? Estaba lo que había llegado recién, que era la independencia, que ya no estaba. Ahora también teníamos al Huáscar, que era un acorazado, es decir, era un barco parcialmente cubierto de hierro, y algunos barcos de madera del proceso de independencia, como el Atahualpa, el Macocapaj, entre otros, ¿no? Que igualmente fueron perdidos durante la guerra porque un espolonazo de un barco chileno que era de hierro le hacía obviamente un hueco a los barcos peruanos y finalmente terminaban encallando, ¿verdad? En octubre del mismo año, el 8 de octubre, el combate de Angamos, en donde se recuerda las heroicas correrías del monitor Huáscar, llevando y trayendo información por toda la costa, finalmente, bueno, la costa sur del Perú,
lo que en ese momento era el territorio peruano, y finalmente, por supuesto, la muerte de Grau y gran parte de la tripulación que se encontraba en el Huáscar. Esto supuso el fin de la campaña marítima peruana y por supuesto también supuso del lado de los chilenos que nosotros habíamos perdido ya la defensa de las salitreras, pero esto no era así porque el Perú aún va a resistir en lo que se conoce como la campaña terrestre que vamos a ver a continuación. La campaña terrestre va a empezar en septiembre en noviembre del 79 con la famosa campaña de Tarapacá, que fue victoria chilena en Pisagua y San Francisco, porque hay algo que denotar aquí, y es que los chilenos lo primero que hacen para evitar que los peruanos puedan ganar estos enfrentamientos, porque estábamos unidos a los bolivianos, fue volar todas las rieles de ferrocarril, todas las rieles de ferrocarril que podían comunicarnos con Tacna y con Arica, que eran las que nos subvencionaban de soldados y de alimentos, fueron destruidas. Es más, los pozos de agua que habíamos hecho estilo galerías filtrantes como los Nazca dentro de todo el desierto también fueron envenenados entre comillas porque fueron llenados de aceite para que no pueda ser consumida el agua, y estábamos sin agua, estábamos sin pertrechos. Además, recuerda que durante el inicio de la guerra, Prado se había ido a buscar armas a Europa. Este permiso se lo había dado el Congreso de la República, que en el diario El Comercio va a anunciar que le daban permiso para que él vaya a comprar las armas, que no era con dinero del gobierno peruano, que era con dinero particular de los amigos de Prado, ¿no? Los grandes potentados que querían que la guerra pare. Prado se va, y es en ese momento donde toma el mando Luis Lapuerta, ¿no? Que va a ser su vicepresidente, y finalmente a Luis Lapuerta le va a dar un golpe de Estado, ¿quién? Nicolás de Piérola, y Nicolás de Piérola va a dar ese golpe de Estado apoyado por el Partido Civil. Tú ya sabes que son los ex consignatarios que quieren tomar el mando del Perú, y la consigna de ellos, el objetivo es que la guerra pare, gane o pierda el Perú, la guerra tiene que eliminarse, porque si la guerra se mantiene pueden llegar las tropas chilenas, inclusive hacia el norte del Perú, que era el mayor riesgo para ellos, y terminar por ocupar las haciendas del norte, azucareras y arroceras, que mantenían la economía norteña de los consignatarios. Entonces, en el año 79, la campaña de Tarapacá es victoria chilena, Pisagua también, y para el caso peruano, contra todo pronóstico y rompiendo fronteras, Perú gana el enfrentamiento en Tarapacá, en donde participan Cáceres y Bolognesi, que finalmente tiene el repunte de la retirada en el Morro de Arica, ¿verdad? En el Morro de Arica muere Ugarte, muere Bolognesi, y solamente queda Cáceres para su regreso hacia Lima. En diciembre del mismo año, la campaña de Tacna y Arica es en la cual, como lo que te comentaba, Piérola da el golpe de Estado, Mariano Ignacio Prado, y comienza un gobierno que va a evitar la guerra y va a preferir que termine con mayo del 80, que es la batalla del Alto de la Alianza, donde Bolivia se retira de la guerra y nos deja solitos, es decir, nos deja con el pan comido, ¿no? Nos deja con la guerra, una guerra que no era la nuestra, porque si tú ves bien en el mapa te vas a dar cuenta que ese es el Perú, ese es Bolivia y ese es Chile. Nosotros no teníamos, en ningún momento teníamos con ellos una frontera, pero vamos a ganarnos una guerra innecesaria, ¿no? En junio del mismo año, la batalla de Arica, que es donde muere Bolognesi, te lo estaba comentando con anterioridad, y finalmente la resistencia de la sierra. Es en ese momento cuando se pierde el Morro de Arica que Cáceres se repliega y se viene con dirección a Lima. En la dirección hacia Lima está la batalla de Miraflores en el año 81, en donde Cáceres va a perder porque Piérola le corta todos los suministros, y Piérola, que es el comandante general de los ejércitos, porque es el presidente, él va a mandar, a direccionar que se corte la guerra, que las tropas regresen a sus cuarteles, y en ese momento es cuando el Perú retrocede, perdemos Miraflores, primero perdemos San Juan, luego Chorrillos, luego Barranco, luego perdemos Miraflores, finalmente perdemos el último reducto, que es el de Santa Beatriz, en donde estaban acantonados los últimos jóvenes de la Legión Carolina, que se conoce como esta agrupación de jóvenes del Colegio Guadalupe y jóvenes de la Universidad de San Marcos, que van a pelear por este último bastión, entre ellos el joven Justo Pastor Dávila, que estudiante sanmarquino, por supuesto, el profesor Casimiro Ulloa, médico sanmarquino, que también muere durante la guerra. Se toma entonces este último bastión, que es Santa Beatriz, y se dirigen con rumbo
hacia el Parque de la Exposición que fue creado en el gobierno de Balta para reunirse en la parte de atrás de este Parque de la Exposición, muy cercano entre Santa Beatriz y el Parque de la Exposición. Vamos a encontrar un parque donde la reserva va a esperar a Cáceres. Ese es el conocido Parque de la Reserva, que ahora tú conoces como el Parque de las Aguas, en donde se acantonaba la última posibilidad de la defensa de Lima. En Lima esperaban todos los ciudadanos limeños para defender sus casas, hombres, mujeres, niños, esperando la entrada de Cáceres, que finalmente no se pudo dar para pelear en Lima, porque va a entrar malherido con una bala en el quepí y otra en la pierna izquierda, que lo va a imposibilitar, y es por eso que toma Lima, que Lima se destruye, van a violar mujeres, quemar casas, invadir lugares, y Cáceres se va con dirección a la sierra, y en la sierra la campaña de la Breña son victorias en Pucará, Marcavalle y Concepción frente al ejército chileno, que parecía que la guerra era tuya, la estabas ganando, hasta que un aliado chileno, Miguel Iglesias, va a entregarle a los chilenos un ejército de indígenas aclimatados que en la batalla de Huamachuco termina por doblegar a las fuerzas peruanas y perdemos por fin la guerra del Pacífico, firmando así el Tratado de Ancón el 20 de octubre del año 83, en donde se especifican varias cosas, ¿no? Lo primero, la cesión perpetua de Tarapacá a Chile, lo perdemos por siempre, y se retienen por 10 años Tacna y Arica, que finalmente van a ser repatriados, solamente se va a repatriar Tacna recién en el año 29 durante el segundo gobierno de Leguía. En cuanto a las consecuencias de la guerra, lo más importante es ver la consecuencia económica, en donde la infraestructura es destruida, te lo dije, Lima va a ser quemada, destruida, los ferrocarriles destruidos, los pozos de agua destruidos, Lima, en el Perú en general, va a tener que reconstruirse desde abajo y vamos a quedar peor, inclusive económicamente, que cuando hablábamos del proceso de independencia y el primer militarismo. Hay una paralización de la producción porque también incendian las haciendas del norte, que son las haciendas productoras que mantienen toda la economía peruana, y por supuesto también hemos perdido el ingreso del salitre a manos de los chilenos. En política se fortaleció nuevamente el caudillismo militar porque la gente ya no creía en los civiles. Recuerda que el primer presidente de la guerra contra Chile fue un militar que fue Prado, pero prácticamente no gobernó. Los que van a seguirle a su gobierno son La Puerta, Pierola y García Calderón. Los tres son civiles, la gente ya no cree en ellos, la gente piensa más bien que si los chilenos volvieran y ellos estuvieran como presidentes porque son civiles, volverían a ocuparnos, tomando en cuenta que los chilenos ocupan Lima del 81 al 83 sin ningún problema. Y en sociales se agravan los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. ¿Por qué? Muchos de los terrenos que se han utilizado para la guerra, primero han quedado baldíos, segundo han sido invadidos y tercero no se han respetado la propiedad de la comunidad indígena. Por lo tanto, esos indígenas van a rebelarse en contra del gobierno de Miguel Iglesias, que luego vamos a ver cómo la rebelión de Tusparia en la semana número 14. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, la Confederación Perú-Boliviana fue creada por iniciativa del gobierno boliviano liderado por Andrés de Santa Cruz, con el objetivo de integrar política y económicamente ambos países. Sin embargo, este proyecto no duró mucho, debido a la oposición principalmente de Chile y en menor medida de Argentina. Dicho ello, ¿por qué Chile buscó la disolución de la Confederación? Bueno, nos vamos a enmarcar primero en la creación de la Confederación. ¿Qué es la Confederación, profe? Yo recuerdo que en la semana de la independencia vimos algunos planes que tenía Bolívar. Entre los planes de Bolívar estaba el de la creación de la Federación de los Andes. ¿Qué implicaba la creación de la Federación de los Andes? Implicaba la unión territorial de los países libertados por Bolívar, incluida Panamá, ¿no? Que era el espacio de comercio indiscutiblemente importante en este periodo. Eso es la Federación de los Andes, la inclusión de Panamá y los países libertados por Bolívar. Ahora, cuando Bolívar está en el Perú, finales de su gobierno, tiene que dejar el gobierno del Perú para ir a sofocar el levantamiento de los criollos en la Gran Colombia. Recuerda tú que la Gran Colombia no era partidaria y no éramos del agrado de la Gran Colombia. La Gran Colombia no quería ayudar
a mantener la libertad del Perú que había estado sosteniendo en un buen tiempo Bolívar. Entonces, Bolívar tuvo que regresar por el poder, y cuando él estuvo en la Gran Colombia, pues lamentablemente falleció, murió, pero dejó en el gobierno de su país recientemente creado, Bolivia, a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, ¿no?, tiene una rencilla importante con Gamarra, porque Agustín Gamarra, que no fue electo presidente en ese periodo convulsionado llamado primer militarismo, sino que el primer presidente elegido por el Congreso fue José de la Mar, Gamarra inició una campaña política y militar con su propio ejército en contra de Santa Cruz, porque él decía que si este es el territorio peruano, ¿no? Vamos a poner este territorio peruano, ¿no?, y esto es Bolivia, él decía que en realidad Bolivia era el Perú, porque en algún momento había pertenecido al Tahuantinsuyo y también había pertenecido al Virreinato del Perú. Por lo tanto, a través de la máxima de uti possidetis, él invadió Bolivia. Al invadir Bolivia, que estaba conectada con la Gran Colombia, ¿no es cierto?, comenzó disturbios con el Perú, y esto ocasionó grandes problemas que finalmente decantan en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué es lo que quiere Bolivia? Bolivia quiere la unión definitiva de manera territorial del Perú y ellos mismos. Ahora, esta nueva unión se dividiría en tres: en Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. También traería consigo la creación de la Ley de Puertos Libres. ¿Qué significa eso? Si vemos por acá, ¿no es cierto?, este es el puerto de Valparaíso en Chile, este es el puerto del Callao, y ahí paramos de contar con puertos importantes para América del Sur. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle aquí es que la nueva confederación, que tendría Estado norperuano, surperuano y Bolivia, iba a poner, lógicamente, más puertos para que abastezcan a la nueva distribución de la tierra. Iba a haber puerto de Paita, se mantenía el puerto del Callao, iba a estar el puerto de Cobija, iba a estar el puerto del Estado surperuano, y eso hacía que Chile tuviera un descontento. ¿Por qué? Antes de la Confederación y antes de la Ley de Puertos Libres, había una hegemonía económica en el Pacífico Sur por parte de Chile, porque ellos eran los únicos que podían comercializar. Pero ahora con la Ley de Puertos Libres aparece mucha competencia, y con esa competencia entonces Chile no está de acuerdo. Por eso tu clave es la letra C, que Chile no quería la Confederación porque afectó su comercio en la región y perdía la hegemonía en el Pacífico Sur. Tu clave es la letra C. Pregunta número 2 dice: sobre los siguientes enunciados, en relación a los gobiernos después de la Confederación, señale verdadero o falso según corresponda. Los liberales peruanos lograron la estabilidad política del país. Primero hay que tomar en cuenta qué cosa es hablar de un liberal. Un liberal es aquel gobernante que está designado por el Congreso. Y bueno, los liberales nunca lograron la estabilidad política. Cierta estabilidad política en algún momento los militares la logran, pero siempre se interrumpe por los golpes de Estado. Entonces, entre el 39 y el 45 no hay estabilidad política, ¿ok? Y mucho menos de parte de los liberales, ¿ok? Por otro lado, también dice que las tropas peruanas ocuparon la capital del país vecino de Bolivia. Eso es verdadero, pero no tropas del ejército peruano, que no existía, sino tropas peruanas que eran lideradas por Agustín Gamarra, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner falso, verdadero. Dice: se estableció el directorio cuyo gobierno fue conservador y autoritario. Bien, eso es verdadero. Recuerda que el directorio es el gobierno que luego va a llamar elecciones y va a salir elegido en su primer gobierno Ramón Castilla. A nivel político, continúan las pugnas entre liberales y conservadores, pero por supuesto, los liberales aquellos que creen que el Congreso es lo más importante, y los conservadores los cuales creen
que el presidente es el elemento más importante y que la toma del poder debe ser a través del golpe de Estado. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 3 dice: el dinero del guano se empleó principalmente en el ensanchamiento de la burocracia civil y militar. El Estado pudo montar por fin un aparato efectivo de gobierno. Prefectos, jueces y gendarmes volviéronse parte del paisaje humano del interior. Ello supuso un freno a la autonomía de los caciques locales, no su desaparición, ya que estos, aunque consiguieron ser subordinados por el poder central, mantuvieron cuotas de poder importantes dentro de las regiones. Este texto es extraído del libro del profesor Carlos Contreras y Marcos Cueto, la edición del año 2018, el ya conocido y bestseller Historia del Perú Contemporáneo. Y te preguntan, de la lectura anterior, que hace referencia al periodo del guano, ¿se puede inferir que gracias al dinero obtenido por la venta del fertilizante? O sea, te preguntan, ¿cuál es la consecuencia de la venta del fertilizante? Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en esta pregunta es darnos cuenta qué permitió la venta del guano. Vamos por partes. No es que el guano haya favorecido a todos. El guano favorece a un grupo de poder que mayoritariamente estaba formado por el partido civil, ¿no es cierto? Los civilistas, que ellos eran los llamados a vender, los llamados a hacer transacciones en Europa, sobre todo en Inglaterra, porque estamos en el contexto de la primera revolución industrial, una revolución textil, en donde la materia prima es muy importante y es por eso que el Perú se ve tan ligado a Inglaterra en esta parte de la historia universal de la historia de Perú. Entonces, favorece a un grupo de poder que son los civilistas y el Estado, hay un contrapunto de que los civilistas tengan mucho poder, que si bien es cierto son los dueños de las embarcaciones, si bien es cierto son los dueños, entre comillas, de los chinos que llevan el guano, y se podría deducir que ellos son los que más poder tienen, hay que tomar en cuenta que el Estado peruano, si bien es cierto su poder no fue magnificente, tiene una mayor presencia, no en Lima, sino ahora al interior del país, donde se saca el mineral, por donde se lleva a los puertos, hacia Inglaterra. Entonces la posición del Estado se refortalece con la aparición del guano, porque son necesarios para el desarrollo económico de estos civilistas. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 4 dice: la Guerra del Pacífico entre el 79 y el 83 fue un conflicto que enfrentó a Chile contra el Perú y Bolivia por el control de los territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá. Este conflicto culminó con el Tratado de Ancón, cuyas consecuencias fueron: te preguntan por el Tratado de Ancón. El fortalecimiento del caudillismo militar verdadero después de la guerra contra Chile, y la gente ya no cree en los gobernantes civiles, porque ha pasado un Piero, un García Calderón, un Luis Lapuerta por la guerra y todo el mundo se ha escapado o han dejado el gobierno, como Prado, por ejemplo, que si bien es un militar, él nunca llegó a posicionarse durante la guerra. ¿Ok? Ahora, lo otro es paralización productiva, pero por supuesto, y eso no solamente en la Guerra del Pacífico ni en la Guerra de Independencia, en todas las guerras la producción se paraliza. ¿Por qué? Porque si yo produzco demasiado y no tengo dónde vender, van a haber problemas. Profesora, ¿pero por qué no vas a tener dónde vender? Porque los puertos están ocupados por las tropas. Normalmente las guerras comienzan por el puerto. Si el puerto está intervenido, si el puerto está militarizado, no van a poder haber grandes contingentes de compra y venta, lo cual va a hacer entonces que haya una paralización de la producción, porque si yo no vendo mucho, tampoco puedo producir demasiado, porque si no voy a sobreproducción. Ahora, lo otro dice: pérdida total de los ingresos del guano. Eso es mentira, el Estado sí se quedaba con algunos pocos, inclusive hace obras públicas. Por otro lado dice: destrucción de la infraestructura. Bueno, sí, lo que teníamos, ¿no?, de infraestructura durante la Guerra del Pacífico, bancas, bibliotecas, calles, van a ser saqueadas por los chilenos. Y finalmente dice la hegemonía del partido civil. Bueno, en este periodo no hay hegemonía del partido civil, donde hay más hegemonía, sobre todo política y económica, es después de la guerra. Por eso tu clave es la letra B, 1, 2 y 4. Y como cada semana,
hemos llegado al final de este capítulo. No olvides que tú y yo nos vemos la próxima semana. ¡Chao!